Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Satori. Y en esta ocasión vamos a darle continuidad a algo que sabemos que es fundamental y que ya han escuchado que está siendo centro de atención y de manifestación de nuestro propósito. Igual hay muchos otros temas, sin embargo, qué importante concentrarnos en desde dónde construimos nuestro camino en relación a los hábitos. Así que iniciamos un nuevo episodio. Manu, ¿cómo estás tú? ¿Cómo llegamos para estar con nuestros seguidores, nuestra comunidad, lo cual nos encanta? Yo llego muy feliz, Ana, porque hay temas que para mí son hitos en el camino del crecimiento personal y este es uno de ellos. Por dos cosas. Primero, porque para mí fue muy importante en el momento en el que puse la luz y puse la lupa en los hábitos. Para mí sí fue un gran cambio de vida. Y segundo, porque nos hemos dado cuenta que en nuestros consultantes es un gran hueco que tienen, es un bache. A nosotros nadie nos enseña sobre hábitos y qué importante mirar hacia ahí. Entonces por eso decidimos abrirle espacio en Satori a hablar de este tema porque impacta pues todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo quiero empezar, Ana, haciendo un paso a paso. Este paso a paso quiero que sepan que va a ser más mental que otra cosa. Claro, si quieren sacar y tomar apuntes, vamos a tocar 4 puntos. Pero lo que sí quiero es que llevemos un orden, porque efectivamente los hábitos pues tienen este componente de que tienen que ser aterrizados, es decir, necesitan un método. Hay métodos de métodos. Acá la buena noticia es que les vamos a contar el método más fácil y más amigable y más efectivo. Entonces, vamos a empezar desde cero. Entonces, este episodio se llama ¿Desde dónde elegimos los hábitos? Porque si no estamos situados bien, de ahí para adelante esa torre se nos cae porque las bases no están firmes. Lo primero que tenemos que tener claro para elegir los hábitos es el propósito personal. De ahí que en Satori hagamos tanto hincapié en que es una cosa que debemos tener clara. Nosotras tenemos un podcast divino que además quiero que sepan que es nuestro podcast más escuchado, el del propósito personal. Lo cual nos encanta. Amamos, pueden ir ahí, lo escuchan y les va a dar más claridad de cómo llegar a sacar ese propósito personal. Porque es importante tenerlo claro, porque resulta que los hábitos, como todo en la vida, son necesarios construirlos desde un nivel personal, es decir, los hábitos que le sirven a otro no van a ser los mismos que me sirvan a mí. Algunos puede que sí, pero en general vamos a necesitar hacerle ajustes para que se adapten a mi vida. Si el foco lo tengo claro, de ahí en adelante, como les decía, la base está firme y la torre se puede construir con más firmeza. Entonces tenemos claro el propósito personal. Del propósito personal desencadena lo que nosotros llamamos visión personal. Se parece mucho a un mapa de sueños y en Satori tenemos un método súper lindo que está conectado con el propósito personal, es decir, no es un mapa de sueños ambicioso desde el materialismo, sino conectado con la completa abundancia que ya somos y con nuestro propósito central de vida, conectado con la divinidad. Tenemos claro el propósito, la visión, y de ahí saltamos a cuáles son nuestros roles en la vida. Roles entonces nos llevaría a pensar en mi rol laboral. Ese sería uno, pero
los que son padres, pues tienen un rol de padres, los que son pareja tienen un rol de pareja. Tenemos un rol que para mí es el más importante y es el rol personal. Tenemos un rol de hijos, los que todavía tenemos a los papás vivos, tenemos un rol de hermanos, tenemos un rol de amigos y de ahí para adelante. Ujú. Entonces, en este punto es muy útil que después de haber pensado en propósito, visión, hagan una lista de cuáles son esos roles que ustedes están desempeñando en esta vida y los hagan en nivel de prioridad, del más importante al que, comillas grandes, menos importante, al que les llevaría menos atención. Consejo, eh, dejen primero el rol personal. ¿Por qué? Porque si estamos bien, de ahí para abajo es muy posible que todos nuestros otros roles estén más centrados. Si nosotros ponemos otros encima, va a ser difícil. Obvio, yo sé que cuando son padres, pues esto es todo un tema, ya Ana nos va a ampliar y vamos a hablar un poquito sobre ese tema, pero evalúenlo y por supuesto lo que les vibre más con su corazón y con su estilo de vida, los ponen en orden de roles. Ese sería como un primer paso, Ana. Ese sería el uno. ¿Cuál sería el dos? El paso número dos. Y obviamente estamos en este rigor para que, como dijo Manu, y qué importante además, como parte de lo que hay detrás de constituir, desarrollar, consolidar hábitos, el que tengamos esta conciencia de un paso a paso que garantice precisamente que realmente se mantengan en el tiempo. Y ahí es donde está también toda esta noción de lo que implica um, lograr que algo sea sostenible, que por cierto, por eso la sostenibilidad, estoy yéndome a otro contexto, resulta ser tan clave, porque además aquí estamos hablando de hábitos individuales, sin embargo, al final son hábitos que también, gracias a ellos, se constituyen en hábitos grupales, hábitos organizacionales, hábitos empresariales, hábitos como humanidad. Y al final, tenemos que comenzar por nosotros para podernos comprometer con los otros. Y entramos aquí entonces a incluir un segundo punto y es la conciencia de impacto en relación a lo que me importa cuidar. Porque finalmente cuando incluimos en la conversación el hablar de roles, voy aquí a traer la conversación desde un lugar en donde puede ser que nos metamos en el territorio del deber ser. ¿Mm? Claro, hay roles que además están establecidos desde un hecho, que es un hecho irrefutable, un hecho que no puedo cambiar. Es decir, ya soy hija, ya soy madre, ya soy hermana. ¿Mm? Entonces, cuando entramos en ese territorio de lo que es y no puedo cambiar, de alguna manera entonces podríamos entrar en el territorio del deber ser. Y resulta que algo clave cuando estamos hablando de el elegir hábitos y no solamente elegirlos, sino lograr que sean sostenibles, es clave que logremos llegar al corazón fundamental de aquello que me está llevando tanto a esa elección como a esa sostenibilidad, porque si no logramos desentrañar lo que hay detrás, y en este caso entonces lo que hay detrás es qué es lo que me importa realmente cuidar, y entonces voy también a voltear de nuevo la forma de traer el qué me importa cuidar, qué me importa cuidar y en consecuencia por qué no miro entonces al otro lado y cuál es el impacto que tiene si cuido o no cuido determinados aspectos. Porque Manu en el primer punto nos lleva a los roles. Manu entonces nos lleva a elegir priorizando. Sin embargo, cuando introducimos también lo que me importa cuidar, ahí lo convierto entonces en un territorio en donde estamos honrando algo que ustedes nos escuchan muchísimo traer en Satori, que es esta conciencia no solamente desde el pensar, sino también desde el sentir, desde la conciencia de que somos seres espirituales y entonces esas acciones tienen una capacidad mayor de impactar gracias a que
recordamos todo el tiempo la integralidad de nuestro ser. Y entonces, al hacer todo eso, agregué conciencia de impacto desde las distintas esferas de la vida. Y entonces se preguntarán, ¿y qué estaba quedando pendiente en la descripción que hizo Manu cuando habló de roles? Pues resulta que cuando hablo de esferas, estoy además de trayendo esas esferas que tienen que ver con, no sé, la familia, pareja, amigos, como Manu no lo dijo desde los roles, estoy también incorporando esferas en relación, por ejemplo, a lo que es el territorio de nuestra relación con el dinero, entonces las finanzas, tanto personales como todo lo que compete a esos distintos contextos en los cuales nos desenvolvemos. Aparece entonces también la esfera relativa a la salud, que saben muy bien que aquí en Satori, desde esa conciencia que también acabo de mencionar cuando hablamos de la integralidad de nuestro ser, estamos hablando de una salud entonces en esa integralidad y que gracias a traerlo en esa integralidad, también nos paramos desde un lugar más preventivo que curativo, porque es el regalo maravilloso de nuestro cuerpo que nos da señales para que eso que nos importa cuidar, él feliz recibe ese llamado y entonces cada vez más si escuchamos nuestro cuerpo y si además hemos declarado conscientemente que esto es lo que nos importa cuidar en la vida, pues el cuerpo más aún se pone a nuestro servicio. Él siempre está al servicio, sin embargo, estará mucho más al servicio para que eso que nos importa cuidar, él no lo indique. Incluso en el territorio de los hábitos es maravilloso porque hasta el mismo cuerpo va a empezar a mostrarnos con mucha claridad cuando estamos realmente cuidando lo que nos importa cuidar, cuando no, y nos lleva alertas y también nos lleva a mostrarnos posibilidades de eso que hace la diferencia. Entonces aquí los invitamos en esa conciencia de impacto de lo que nos importa cuidar, a utilizar también de nuevo, digo también porque en muchas ocasiones traemos la magia del cuerpo y los regalos que nos da, entonces también de nuevo a escuchar el cuerpo que va a estar atento a mostrarnos el camino, a mostrarnos que esta es una ruta que va a permitir que realmente incorporemos esos hábitos que hacen la diferencia. Y entonces, así también nos va a ir mostrando, el título de nuestro espacio es ese, desde qué lugar estamos eligiendo los hábitos para que en realidad lleguemos a ese piso sólido del que Manu habló, porque la idea es que sea un piso sólido que no sea pandito, sino Mm. es un piso sólido no superficial. Estamos buscando que con esta reflexión, y aquí hubo entonces un segundo punto, y es que nos importa cuidar, y entonces la conciencia del impacto de cuidar lo que nos importa cuidar, para que estemos desde un piso que no sea superficial, sino la raíz fundamental, para que entonces lleguemos a esos supuestos mayores que hay detrás y no lo que quizás el deber ser, la razón exclusivamente sin conexión con nuestras emociones y todo nuestro ser integral nos pueden llegar a mostrar. Entonces, ese fue el segundo punto, Manu. Ana, yo en mi vida tengo esas dos, el punto uno y el punto dos unidos. Es decir, yo soy muy metódica, Sí. entonces yo tengo listas, yo hago chequeos, que para mucha gente puede ser una cosa muy abrumadora, para mí es una cosa súper tranquilizadora y la idea acá es precisamente eso, que cada quien va a ir encontrando qué le funciona más. Entonces a mí me funciona Evernote, tengo algunas cosas en Excel y tengo aplicaciones. En cada una de esas tengo un mix de, en todo lado tengo mi propósito personal escrito, la visión la tengo en Evernote y en todos tengo mis roles y mis esferas de la vida, porque entonces fíjate que hablabas ahorita de la esfera financiera y entonces esa esfera tiene que ver con mi rol personal, ¿cierto? Porque es de cómo yo
invierto, gasto, en qué es, en dónde estoy poniendo mi plata, pero también tiene que ver con mi rol de esposa, porque ahí también tiene que ver, soy yo quien maneja las finanzas de la casa. Y así con todo. Entonces, en la salud que hablabas, yo lo tengo en mi rol personal, pero en el rol del hogar, de esposa, pues también, porque soy yo la que hace mercado generalmente, soy yo quien hace el menú de la casa. Entonces, es lindo, Ana, cómo cuando uno tiene el panorama completo y ve, todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te voy a decir un bache que encontré en el camino que tiene que ver con el punto número 3. Y es que muchas veces el tema de los hábitos se aborda desde el miedo Mm. y desde una unificación de esto tiene que ser así. Entonces, O nos desde tenemos la que creencia levantar, también. ¿Mm? claro, claro, nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana. Tenemos que hacer 2 horas de ejercicio. Tenemos que comer, unos dicen que 5 veces al día, otros que una, ¿no? Entonces es como si andáramos por la vida mirando hacia afuera a ver quién nos dice qué es lo que tenemos que hacer y eso es muy peligroso. Entonces por eso, este método que nosotros les proponemos es al revés, es de adentro hacia afuera. Acuérdense que la intención lo es todo. La intención es el faro que va guiando las cosas más trascendentales del mundo y las más cotidianas como los hábitos. Entonces, si en la intención, desde la que yo elijo el hábito, está muy cercana al miedo, la embarramos. Eso nos va a costar un trabajo horrible Ujú. porque está creando fricción. Y lo último, último, último que queremos cuando estamos creando hábitos es estar cerca de la fricción. Necesitamos que todo sea liviano, que sea fluido. ¿Por qué? Porque el cerebro le huye a la fricción. El cerebro está diseñado para que si algo es difícil, nos diga todo el tiempo, usted no puede, usted se va a morir, se le va a acabar el aire. Eh, si es Claro, entra en modo supervivencia. modo Todo eso. supervivencia, entra en modo supervivencia. Entonces, no, es que hacer ayunos de 24 horas es buenísimo. Pero perdón, si una persona que está comiendo chatarra hace 25, 30 años, se mete un día a un ayuno, pues va a ser una cosa bien agresiva y el cerebro le va a decir, nos vamos a morir. Y no va a querer volver a hacerlo nunca. Entonces, ojo, ojo, abran bien ese radar para que los hábitos que escojan estén más conectados con su propósito, con sus roles, con sus esperas y jamás desde el miedo. ¿Qué miedos? Miedo a la muerte, miedo a cómo nos ven, ¿no? A esa visión que tienen los demás de nosotros, entonces más gordo, más flaco, eh, eh, peinados, formas de vestir, ¿no? Tenemos una cantidad de vocecitas que nos van diciendo y que nos van asustando de esto tiene que ser así. Entonces, el punto número 3 va de una invitación a parar y a reflexionar desde dónde estamos eligiendo ese hábito en cada uno de los roles y cada una de las esferas. Si es del miedo, le agradecemos, le damos un besito y lo dejamos seguir. Y si es desde el miedo, entonces, Ana, lo más posible es que haya algún personaje detrás del miedo, ¿cierto? Y también saben que amamos hablar de esos personajes que nos habitan, que también tenemos nuestro episodio focalizado en estos personajes y todo lo que hay detrás. Y entonces cuando le damos la oportunidad a los distintos personajes de entrar en escena y esta oportunidad está dada desde nuestra intención consciente que los invita a todos, que no desecha a aquellos que no nos gustan tanto como lo que está diciendo Manu cuando el miedo es el que se apodera de la situación, es porque básicamente quizás lo que estamos haciendo es
viendo al miedo exclusivamente desde su sombra, cuando en realidad el miedo también tiene luz, y así sucesivamente cada uno de los distintos personajes. Si los reconocemos desde sus luces y desde sus sombras, porque todos, en este caso el miedo, al que podríamos categorizar más desde lo sombrío de nuestro ser, resulta que también tiene luz, como también en un momento dado si estuviéramos trayendo a un personaje que es ese personaje que está conectadísimo con servir y entonces nos sorprende darnos cuenta que eso tan luminoso como es servir también tiene su sombra cuando nos volcamos al servicio desde lugares en donde nos perdemos nosotros mismos y resulta que el servir nos incluye. Entonces la sombra sería cuando exclusivamente creemos y sentimos y actuamos en función del otro y dónde quedé yo. Y entonces, cuando traemos a los personajes que nos habitan y sus luces y sus sombras a la conversación en relación a los hábitos y en relación a cómo elegimos y luego entonces hacemos sostenibles los hábitos, lo que nos permitimos es revelarnos a nosotros mismos, que es aquello que está permitiendo ese proceso transformacional que queremos vivir, que es aquello que está impidiendo que ese proceso fluya de la mejor manera, que es aquello que quizás no estamos viendo y que era necesario ver. Por eso nos encanta que esa noción que trajimos inicialmente cuando hablamos de roles y de esferas de la vida tiene una forma visual de aparecer que es literal a través de una rueda, porque la idea es que no olvidemos nunca el vernos en esa mirada 360. Y cuando lo hacemos, recordamos que es importante transitar desde esos distintos lugares, que es importante eh, vernos desde esas distintas perspectivas, aristas, casi que eso también facilita algo maravilloso y es el darnos cuenta que eventualmente nos quedamos con esta mirada absolutamente parcializada, enceguecida o con puntos ciegos, porque es imposible que nos quedemos ahí si nuestro transitar es en una mirada 360. Una mirada 360 que comienza en nosotros mismos, sin embargo, que gracias a ese movimiento, porque somos movimiento, también podemos ver qué es lo que está pasando con el otro y en consecuencia vivir esa danza permanente entre lo que vivo, lo que el otro vive en relación a lo que estamos construyendo juntos, lo que en equipo, en comunidad, como parte de una realidad empresarial, de una realidad de ciudad, de una realidad de país, de una realidad global, que estamos construyendo todos juntos. Entonces, toda esta conciencia nos va llevando a el poder revelar cuáles son esos hábitos individuales y siempre entonces es retornando a nosotros que son los que hacen la diferencia. Y desde ahí, entonces, revelar también cuál es la historia que estamos creando. Porque les dijimos, Manu y yo, que los invitábamos, las invitábamos a todos a que llevaran un registro y por eso entonces hablamos de unos puntos fundamentales para introducir cada vez más con mayor cuidado y con mayor precisión el tema de los hábitos y lograr entonces que se puedan instaurar y sostener. Y entonces, cuando lo hacemos, estamos diciéndoles, los invitamos a que si bien cada uno de alguna manera tenemos unas responsabilidades, unas elecciones, que nunca perdamos de vista que hay un propósito superior que nos acompaña, que qué importante que nos cubra todo y que ese sea el que nos lleve a centrarnos de nuevo para que entonces estemos registrando paso a paso esa historia presente y futura que queremos seguir construyendo. Porque lo que hay detrás de todo esto es esa elección, una elección consciente de
el querer construir esa vida que realmente me lleve a una noción de lo que es la verdadera salud integral. ¿Mm? Porque los hábitos son para eso. No es el hábito por el hábito, es hábitos para garantizar nuestra salud integral. Y recuerden que aquí hablamos de salud, no solamente desde lo físico, de salud física, emocional, salud en lo espiritual. ¿Y eso qué significaría? Significaría no irnos a los extremos, sino conectarnos desde la compasión, desde el perdón, desde la gratitud. Es la salud de todos los contextos en los que nos movemos. Entonces, invitación a que, así como hablamos de un paso a paso de reconocimiento de esto fundamental que nos va a garantizar elegir y sostener estos hábitos, es un registro que al final no sea una camisa de fuerza aburridora para quienes no les gusta quizás ese Excel que Manu mencionó, o ese rigor que ella nos dijo, no, y por qué no los que se conectan desde otros lugares piensen en un registro a través de quizás un diario en donde lo que hago es vuelvo y menciono la palabra, al registrar conscientemente lo que me pasa, lo que siento, lo que logro, cómo impacto, qué me funciona, qué no me funciona, puedo entonces ir hilando día a día, semana tras semana, y gracias a eso lograr que se revele cuáles son esos hábitos que realmente hacen la diferencia. El siguiente capítulo, Ana, les adelantamos, va a ser una guía de cómo crear y eliminar hábitos. Y les adelanto también que esto de lo que está hablando Ana sobre chequear y registrar en algún lado de los hábitos es un no negociable. Entonces, efectivamente, lo que ustedes tienen que encontrar es el método que más le guste a cada uno. Para algunas personas será un calendario en la pared y van chuleando. De acuerdo. Para otras personas como yo serán aplicaciones que yo hago así para un lado y me sale un muñequito, me sale un unicornio y me celebra, y eso para mí es la felicidad. Para otras personas será su diario personal, no importa cómo, pero les adelanto que sí o sí tienen que chequear. Y la última claridad antes de cerrar, Ana, es que nos abramos a pensar que cuando hablamos de hábitos no solamente estamos hablando, esto encaja perfecto con lo que estabas diciendo tú, Ana, que no solamente estamos hablando con hábitos que tienen que ver con la ejecución en este mundo físico, es decir, los que ya sabemos, tomar más agua, comer más sano, hacer ejercicio, gastar menos plata, ¿no? Etcétera, dormirme a tal hora, sino que también estamos hablando de hábitos más sutiles. Entonces, cuando les digo que abramos los ojos a no escogerlos desde el miedo, también abrámonos a que como no estamos desde el miedo, entonces nos abrimos a recibir esos hábitos que nos hablan, por ejemplo, de no juzgar, porque es muy doloroso vivir una vida en la carencia de creer que nada, que todo lo que está pasando es injusto y que tal persona se porta mal y que no me merezco esto y que el otro no está haciendo lo que debe y estar juzgando todo el día. Es muy doloroso, sobre todo para mí. O un hábito, por ejemplo, de ser impecable con mis palabras. Entonces eso, digamos que no tiene ninguna, no son los hábitos comunes que nos han enseñado y que están en los libros valiosísimos. Y mano, mira, uno que traigo, perdóname, el hábito, por ejemplo, desafortunado de estar escuchando noticias cuando en la realidad sabemos que nos escuchan de varios países, pero es súper usual cada vez más, en algunos lugares más que en otros, encontrar que los noticieros están inundados de la noticia amarillista, de aquello que no funciona, del drama. Obviamente es importante darnos cuenta de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, desde un lugar para construir, desde un lugar para ampliar nuestra conciencia, desde un lugar para retornar a la unidad y darnos cuenta que eso que le pasa al otro es algo que también tiene que ver conmigo y que no puedo ser
ajeno a ello, y que también seamos conscientes que mucho de lo que nos puede pasar, también alguien más allá, en otro lugar, incluso hasta el más lejano, lo vive, y esa conciencia también compasiva, tanto con el otro como conmigo, porque lo cierto es que también nos vemos a nosotros desde otro lugar, nos permite que esa elección consciente de hábitos, de la que hemos estado hablando, pues también nos lleve a darle prioridad a lo realmente importante. Entonces, cuando hablamos de cuidar lo que nos importa cuidar, también es cada vez más darnos cuenta lo realmente importante, cuando quizás se está construyendo en muchos casos vidas alrededor de asuntos que no son relevantes, que le pueden estar haciendo daño a un otro, que no están favoreciendo el bien común. Así que hay mucho detrás de esto. Y también me gusta, Manu, que al final, porque, wow, alguien dirá, estamos hablando de hábitos y resulta que Ana se fue a hablar de la humanidad. Pues resulta que ese ir y venir entre lo individual, lo que puede ser construcción junto a un otro, que puede ser una pareja o un otro par en algún contexto, equipo, y amplifico y hasta me voy a la humanidad, pues resulta que ese ir y venir entre lo individual y lo colectivo, lo que hace es recordarme que somos uno, y que esa no es una frase de cajón, y que gracias a eso podemos retornar. Entonces ahí yo me devuelvo a la lista que acabamos de hacer, a la primera eh, noción que trajimos en esto de listarlo, y es, ok, y vuelvo y me miro, y vuelvo y me miro en los roles, en las esferas, y vuelvo y algo la transición. Entonces es como si esta invitación que les hacemos es una invitación que se va alimentando permanentemente, de tal manera que vamos cada vez siendo más conscientes. Y lo que estaba diciendo es que la buena noticia es que también se simplifica, como que volvemos a lo simple, a lo básico, y nos damos cuenta que si adquirimos hábitos que cuidan lo simple, lo básico, lo fundamental, resulta que gracias a eso, nuestro piso sólido como ser humano, nuestra capacidad de estar en presencia plena, conectados desde el verdadero gozo, desde la calma, pase lo que pase, cada vez más va a ser más potente. Y entonces podremos vivir todas las situaciones que la vida nos trae y que nos seguirá trayendo desde lugares distintos. Y podemos ser entonces, pues individuos conscientes que vivamos la vida desde otros lugares, y gracias a eso también acompañar a otros y acompañarnos. Y para eso no se necesita ser ni terapeuta ni facilitador. Para quienes lo somos es maravilloso, claro que sí. Es el sentir que realmente no estamos desconectados del otro, y que entonces esos mismos hábitos, que pueden ser cosas tan simples como llegar a un lugar y saludar, y cómo hace la diferencia, darme cuenta que quizás ese saludo con una sonrisa, y eso puede ser un hábito, puede ser el mejor de los regalos que yo le doy a alguien. Yo me sorprendo cada vez más cómo de verdad que esa sonrisa puede ser la única sonrisa que esa persona en particular recibió en el día. Entonces, hábitos también es todo eso. Y como notas es, o como notan es, eh, es un tema de cómo voy eh, alimentando mi ser en esa certeza plena de lo importante, y gracias a eso, pues mi capacidad de estar con toda la energía necesaria para hacerme cargo de todo lo que me tengo que hacer cargo, para poder decir, como estaba diciendo Manu, esa palabra, esa frase, y para actuar de manera impecable, pues aparece mucho más de la mano, porque paré, ¿m? Porque adquirí hábitos primero simples para luego encontrar hábitos más elaborados, pero de una manera mucho más tranquila, para que esa tranquilidad de la que también nos habló Mano emerja de una manera muy orgánica.
Yo les cuento que a ese nivel que tú hablas, Ana, por ejemplo, yo desde el año pasado incluí un hábito que es ser consciente de mirar a la gente a los ojos cuando hablo. Porque uno Ujú. no siempre, y estoy hablando de cuando voy a la tienda a comprar algo, del portero cuando lo saludo. Muchas veces uno, buenos días, y está mirando para otro lado y está con el pensamiento lejos del sitio físico. Cuando tú haces contacto visual, es un jalón al presente muy poderoso y que si uno no lo toma como un hábito y simplemente lo deja en el aire, se le va esa oportunidad tan linda de, de, de aterrizar y de estar presente. De ahí la importancia de chequear y de hacer el registro. Como ven, este tema es precioso y vamos a estar profundizando muchísimo. Yo creo, Ana, que de todos los capítulos que nos van a salir de hábitos, este va a ser el más profundo y eh, en el que tienen que ir más hacia adentro. Entonces, por eso les recordamos que está el episodio de Propósito. propósito, está el episodio. ¿Sabes cuál se nos olvidó? Que además del de personajes, a mí me parece que el de ego también puede ser súper útil, súper, súper útil para poder identificar, mirar y estar bien plantados a la hora de elegir hábitos. Entonces, nos veremos en el siguiente capítulo ya con una guía, con un paso a paso para crear y eliminar hábitos. Te Y mando un abrazo. además que lo seguimos haciendo juntas, juntos. Porque eso es otra cosa, es que nosotras cuando aparecemos aquí para ustedes, estamos apareciendo con la verdad de nuestras vidas. La Eh, vulnerabilidad de estar en el mismo camino. claro, claro, así que aquí es solo un abrebocas para continuar el camino juntos. Un beso. Un beso para todos. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.